¿Se imaginaba usted, presidente, que iba a estar en esta situación, en este entorno, a esta edad? Yo estoy en la política desde hace muchos años, hace más de 20 años, de hecho. Em, y, y por lo tanto, para mí no es una novedad el como estar dando la pelea por un bien común compartido. Pero evidentemente no me acostumbro a las obligaciones y los privilegios de ser presidente. Y es bueno no acostumbrarse, porque cuando uno se acostumbra se achancha también, así que es bueno mantener como un fueguito de rebeldía dentro. ¿Tiene más dudas que Sin certezas? lugar, sin lugar a dudas tengo más dudas que certeza. Yo siempre repito, bueno, en Chile una frase que a mí me hace mucho sentido, que es que de Albert Camus, que es que la duda debe seguir a las convicciones como una sombra. Ujú. Porque creo que es muy importante estar permanentemente cuestionándose uno mismo. Y ojalá uno de los grandes males que tenemos en el mundo hoy día es la intolerancia y el ver a cada adversario como un enemigo y por lo tanto no reconocerle agencia o no reconocer que en el adversario puede haber algo valioso de lo que aprender. Sí. Yo soy una persona de izquierda que bebe de las tradiciones de la izquierda latinoamericana, mundial, pero entiendo que en quienes piensan distintos también hay valor. Y por lo tanto me gusta cuestionarme permanentemente escuchando a quienes piensan de manera diferente. ¿Cuál diría usted que es ahora el principal reto de Chile? El principal reto de Chile hoy día es volver a, a fortalecer el tejido social, volver a encontrarnos. Hay mucha desconfianza y Ujú. cuando la desconfianza entre los individuos permea también a las instituciones, la verdad es que a la sociedad le cuesta mucho avanzar. Una sociedad que está fracturada, que está fracturada es muy difícil que crezca o el crecimiento es de muy corto plazo. Por lo tanto, todo el proceso constituyente que estamos llevando adelante, yo espero que nos permita más temprano que tarde volver o reconciliarnos como sociedad. Sí. Creo que el combate a la desigualdad es, sin lugar a dudas, uno de los principales desafíos que tenemos en el mediano plazo y otros de los cuales estamos insertos a nivel latinoamericano y mundial. El combate a la crisis climática con enfoque en la ciencia, Ujú, ujú. la perspectiva de género, la relación con los pueblos originarios, sin lugar a dudas, es tremendamente importante en nuestro gobierno. Sabe que en Estados Unidos se habla mucho de la gran división que hay en este país, de la gran polarización que hay en este país. Y usted me habla de la desconfianza que percibe entre los chilenos. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se consigue la unidad de un país? Bueno, es un fenómeno muy transversal. En Argentina hablan de la grieta, Ujú. acá de la polarización. En Chile también estamos muy encontrados. Y yo creo que lo primero hay que entender de que esto no se soluciona en el corto plazo, por lo tanto no va a ser con maniobras comunicacionales, Ujú. sino que hay que tener un trabajo de humildad, de que quienes estamos en política no nos creamos dioses. Los dioses se cayeron del Olimpo, como decía Nicanor Parra, y en política no estamos exentos de eso. En, en combatir con mucha fuerza los hechos que fomentan la desconfianza en las instituciones, la corrupción, por ejemplo, el ánimo de permanencia en el poder. Hay que tener algún nivel de desinterés también, no de desinterés, sino de desaprensión Ujú. respecto del poder. Esto no es para nosotros, es por un bien común y cuando uno se eterniza en el poder le termina haciendo daño, yo creo. Y con esos pequeños gestos, y por cierto, mejorando la calidad de vida de nuestros pueblos, Sí. es que vamos a poder ir recuperando la confianza, pero esto es un proceso mundial, no es de la noche a la mañana, tenemos que ser pacientes. Ahora me dice usted que es un hombre de izquierdas. Así es. ¿Es usted el representante de una nueva izquierda en América Latina? Yo no me quiero atribuir grandes títulos ni presentarme con grandes adjetivos. Creo que uno de los problemas que ha tenido la izquierda en el último tiempo es que se llena demasiado de adjetivos Ujú. y el adjetivo cuando no da vida mata. Y creo que nuestra izquierda ha pecado un poco de aquello. Eh, y a nosotros nos van a conocer por nuestras obras. El ejercicio del liderazgo se tiene que juzgar no por la verborrea que uno tenga ni los grandes discursos que utilice, sino por si es que somos capaces o no de mejorar la vida de nuestro pueblo.
y por lo tanto es muy pronto para decirlo. Ahora, lo que sí puedo decir es que yo provengo de una izquierda que es profundamente democrática, que valora y respeta los derechos humanos de manera irrestricta, sin importar quién sea el gobernante, que creemos en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, en la separación de poderes y en que los grandes cambios, para que sean estables, requieren de grandes mayorías también. Y eso se construye pasito a pasito, no de la noche a la mañana. Bien. ¿Tiene algún referente? A nivel intelectual, como te mencionaba, el pensamiento libertario de Albert Camus para mí es tremendamente iluminador. En Chile, la labor política de dirigentes sociales como Luis Emilio Recabarren o Clotario Blest, o una dirigente feminista muy importante como Julieta Kirwood es tremendamente importante. Con líderes mundiales, bueno, sin lugar a dudas, el ejemplo de gente como Antonio Gramsci en la primera parte del siglo, para mí fue tremendamente inspirador. Las reflexiones que más cercano en el tiempo del movimiento zapatista en México fueron también muy aleccionadoras. La, la humildad y sabiduría de Pepe Mujica, la resiliencia de Lula. Tratamos de aprender de todo un poquito. No queremos, yo no tengo cuadros colgados en mi pieza de una persona. Creo que, como decía Vicente Feliu respecto al Che, lo peor que podemos hacer es convertir o ponerlos en un altar a estas figuras. Hay que humanizarlas. Así que trato de aprender de cada liderazgo un poquito. De Michelle Bachelet también, que fue ustedes saben, expresidenta chilena, Sí, primera sí. presidenta mujer, que abrió un camino hacia la equidad de género en Chile, tremendamente importante. Y de los líderes de izquierda que hay en América Latina, ¿con alguno se identifica? Me he identificado con muchos a lo largo de nuestra historia. En esto, yo sé que la pregunta va hacia Venezuela, Cuba, etcétera, pero creo que es importante ir un poquito más atrás. Sí. Primero, los libertadores, o sea, San Martín, Bolívar, Artigas, el mismo Bernardo Higgins, con esa vocación latinoamericanista que tenían de entender de que era imposible salvarnos desde un solo país y que por lo tanto teníamos que tener una unidad latinoamericana. Es algo que hasta el día de hoy me inspira. Por cierto, la figura de Salvador Allende para mí es tutelar Sí. en materia chilena. Y actualmente, como te decía, creo que la experiencia y el desprendimiento del poder que ha tenido alguien como Pepe Mujica junto con Lucía Topolansky, o la resiliencia y la capacidad de Lula de, siendo un dirigente sindical, llegar al poder, ser capaz de hacer compromisos, llegar a acuerdos, llegar a acuerdos con sectores que no pensaban como él, para mejorarle la vida a su pueblo, es el camino que nosotros queremos seguir. Ya. Efectivamente, la pregunta sí va hacia Venezuela, Cuba, Nicaragua, porque creo que es un tema que además en esta cumbre está muy presente. Está presente por estar ausente. Sí, exacto. Y eso es lamentable, porque yo creo que Estados Unidos se ha equivocado con el no invitar a estos tres países. Ha recalcado o los ha puesto como un titular aún mayor. Cuando se practica esta lógica de aislamiento, la historia nos enseña que no da resultados. Entonces yo prefiero discutir con Cuba, decirle al señor Ortega que libera a los presos políticos de Nicaragua en la cara. Y prefiero decírselo en una cumbre de igual a igual. Me gustaría poder conversar a propósito del Grupo de Contacto Internacional que estaba dándole seguimiento al proceso venezolano, cómo podemos garantizar que las elecciones en Venezuela sean íntegramente democráticas el próximo año y que cumplan con todos los estándares internacionales para que todos quienes se presenten a ella puedan desplegar sus puntos de vista y que no haya dudas respecto a la legitimidad de la elección, que quienes están afuera, más de 6 millones de personas, puedan votar. Entonces, creo que ¿A Cuba qué le reprocha? Con Cuba, bueno, hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable. Las protestas de julio del año pasado creo que han sido reprimidas de una manera que
que es importante que la comunidad internacional condene. Con Cuba la relación efectivamente es más difícil porque Cuba nos acogió a nuestro pueblo en los momentos en que más sufríamos y le salvó la vida a millones de chilenos. Pero eso no nos puede quitar la visión crítica respecto de la falta de libertad de expresión, por ejemplo. Ese no es nuestro camino. Y yo prefiero eso poder conversarlo directamente en vez de tener que estar hablando desde las ausencias, que le da más relevancia y fortalece la posición interna de esos países. Ahora, lo que dice la Casa Blanca es que no se debe de invitar a dictadores a la conversación. Date cuenta el doble estándar que se aplica en esto, porque no tienen ningún problema en tener relaciones con Arabia Saudita. No tiene ningún problema en seguir apoyando la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel. Entonces, finalmente, es con unos sí y con otros no. Yo prefiero tener con todos el mismo estándar y a todos exigirles lo mismo en persona. Y creo que, por lo tanto, la cumbre de las Américas debiera ser un espacio de diálogo. Y si te fijas, desgraciadamente, uno de los grandes temas de la cumbre, en vez de cómo enfrentamos el proceso migratorio en conjunto, cómo enfrentamos la crisis climática que está destruyendo a la humanidad, producto de las acciones de la humanidad, estamos hablando una vez más de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y eso es algo que yo creo que los latinoamericanos tenemos que lograr superar. Ahora, usted dice Estados Unidos se equivocó. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice Estados Unidos se equivoca, pero usted decide venir y Andrés Manuel López Obrador decide no venir. ¿Se equivocó el presidente de México al no venir? No soy quien para juzgar la decisión. Yo prefiero estas cosas dialogarlas y utilizar todos los espacios multilaterales. Chile es un país que está inserto en el mundo. Chile es un país que quiere fortalecer la integración latinoamericana. Y todos los espacios que tengamos para hacerlo los vamos a utilizar. Vamos a tener bilaterales con el presidente hermano de Perú, con Castillo. Vamos a juntarnos nuevamente con Alberto Fernández. Firmamos un agreement con Justin Trudeau para la protección de los océanos. Entonces, estas instancias de cooperación y de profundización de relaciones son importantes. Yo no creo que el Estado de Chile podamos darnos el lujo de perdérnosla. Es perder una oportunidad. En mi opinión, sí. Sí. ¿Qué mensaje es el que usted le quiere dar al presidente Joe Biden en esta cumbre? Mira, hay, más allá de los desencuentros históricos que hemos tenido con Estados Unidos, que son por todos conocidos, quiero decirle al presidente Biden, y lo vamos a conversar en persona, de que Chile y los demás países de América Latina pueden ser aliados estratégicos en la medida en que Estados Unidos nos entienda como iguales y no como subordinados. Chile y nuestros países hermanos de América Latina no se subordinan ante ninguna nación. Y por lo tanto, en el juego de tronos que de alguna manera existe hoy día en el mundo, en la geopolítica, nosotros tenemos derecho soberano a mantener nuestra independencia. Dicho esto, tenemos muchas cosas en común, como lo hemos demostrado, por ejemplo, en cuestiones pequeñas, como la reunión con el alcalde de Los Ángeles a propósito de la crisis del agua. Chile es un país que tiene un montón de muchas oportunidades de cara a los desafíos que se enfrenta hoy día el mundo, por ejemplo, a propósito de la inaceptable guerra que ha emprendido Rusia contra Ucrania. El terminar con la dependencia de los minerales, del gas, del petróleo, que muchos países desarrollados tenían con Rusia, nos llaman a países como el nuestro a desarrollar energías renovables no convencionales, a apurarnos en el desarrollo del hidrógeno verde, a mejorar los estándares medioambientales para la extracción de cobre y litio para avanzar hacia la electromovilidad. Y ahí Estados Unidos, si tiene la disposición de entendernos como socios iguales, yo creo que puede también obtener beneficios de aquello. Bien. Entonces, concretamente al presidente Joe Biden. Y una cosa al presidente Biden, hay una agenda que tiene el presidente Biden que me parece que es muy interesante, que es la de los global taxes, en el sentido de que los países atractivos para invertir no debieran ser aquellos que tienen los impuestos más bajos o las condiciones laborales más precarias, sino que los países atractivos para invertir, tanto para el sector privado como para los sectores públicos, a propósito de la preocupación que tienen respecto a las inversiones de China en América Latina, son aquellos países que tienen mayor estabilidad democrática, son aquellos países que respetan las instituciones, son aquellos países que tienen mejores estándares medioambientales. Y en eso tenemos que trabajar en conjunto
los países de la región. Y ahí la agenda que está impulsando el presidente Biden me parece interesante y quiero decirle de que en Chile, para aquello, para una Global Tax Reform, va a contar con un aliado en Chile. La corbata, no le gusta la corbata. Pese a que la corbata tiene un origen croata, se supone que yo tengo origen Sí. croata, no, nunca le he entendido muy bien el sentido, más allá de acogotarte. Y la verdad es que a estas alturas ya se convirtió en una suerte de símbolo. A mí me pasaron a la Comisión de Ética del Congreso de mi país por no ocupar corbata y yo creo que hay pequeños detalles que a uno le permiten no olvidar de dónde viene.